La coroiditis multifocal es una afección inflamatoria que ocurre espontáneamente y que se presenta con múltiples lesiones en el tejido retiniano y coroideo. La coroiditis multifocal afecta predominantemente a pacientes sanos, sin enfermedad sistémica u ocular conocida. Se observa con mayor frecuencia en mujeres blancas, con una edad promedio de presentación de 30 años. Sin embargo, se ha informado en un rango de edad de 6 a 69 años. La mayoría de los pacientes que la desarrollan son miopes y la afectación ocular suele ser bilateral y asimétrica. El fondo de ojo presenta lesiones blanquecinas de 50 a 500 micras, situadas en el epitelio pigmentario retiniano y coroides, preferentemente en el área macular. Además hay vitritis e inflamación de la cámara anterior. Es una enfermedad crónica, recurrente y con tendencia a la cicatrización y a la neovascularización, que ocurre en 1/3 de los casos. Los síntomas incluyen disconfort ocular, escotomas, visión borrosa, pérdida de la agudeza visual, fotofobia, fotopsias, metamorfopsias y miodesopsias. Se desconoce su etiología. Se plantea la hipótesis de que una infección previa puede estimular la respuesta inmune observada en la coroiditis multifocal y se ha relacionado al virus de Epstein-Barr como posible agente causal. La inflamación suele responder a los esteroides sistémicos, perioculares e intraoculares. En casos graves y refractarios, se deben considerar para el tratamiento fármacos inmunomoduladores como antimetabolitos, productos biológicos e inhibidores de células T. La enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada es una enfermedad multisistémica de causa autoinmune que se caracteriza principalmente por una panuveitis granulomatosa bilateral, frecuentemente asociada con desprendimiento de retina exudativo multifocal y que se acompaña por otras manifestaciones extraoculares, auditivas, neurológicas y dermatológicas. También se le conoce como síndrome de Vogt-Koyanagi-Harada. Esta enfermedad actúa sobre los tejidos pigmentados, aquellos que contienen melanina. De todas las manifestaciones, la más importante es la uveitis difusa bilateral. De hecho, la rápida e intensa pérdida de visión es el síntoma percibido más importante. Aparte de la afectación visual, la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada también puede afectar de forma variable al oído interno, con efectos sobre la audición, a la piel y a las meninges, afectando así al sistema nervioso central. Los síntomas visuales de la enfermedad son disminución de la agudeza visual, dolor y enrojecimiento. Estos pueden ir acompañados de una constelación variable de síntomas sistémicos, como auditivos, tinnitus, vértigos e hipoacusia. Neurológicos, meningismo con malestar general, fiebre, severo dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal, rigidez del cuello y espalda, somnolencia o una combinación de estos factores. También podemos encontrar meningitis, pleocitosis del líquido cefalorraquídeo, parálisis de nervios craneales, hemiparesia, mielitis transversa y ganglionitis ciliar. Las manifestaciones cutáneas incluyen poliosis, vitíligo y alopecia. El vitíligo suele encontrarse en la región sacra. Todas estas características clínicas de la enfermedad de Vogt-Koyanagi-Harada variarán según el estadio de la enfermedad, que se clasifica en 4 fases: la fase prodrómica, la fase uveítica, la fase crónica y la fase crónica recurrente. Los síntomas de la fase prodrómica se parecerán a los de una enfermedad viral. Se presentan dolores de cabeza, fiebre, dolor orbitario, náuseas, mareos, meningismo, disacusia, vértigo y tinnitus. Los síntomas durarán entre 3 y 5 días. También se ha descrito la hipersensibilidad del cuero cabelludo y otros síntomas neurológicos menos comunes, como la ataxia, confusión y focalidad neurológica. Dentro de los primeros días, el paciente comenzará a quejarse de visión borrosa, fotofobia, hiperemia conjuntival y dolor ocular.
La etapa uveítica se presenta con agudeza visual disminuida de forma severa en ambos ojos. Aunque un ojo puede verse afectado primero, en el 94% de los casos se afectará al segundo ojo en un periodo inferior a 2 semanas. El primer signo de uveitis posterior incluye un engrosamiento de la coroides que se manifiesta por elevación de la capa retinocoroidea peripapilar, hiperemia más edema del disco óptico y edema retiniano circunscrito, acompañado de múltiples desprendimientos de retina serosos. En ocasiones se asocia a vitritis. Con el tiempo, la inflamación se vuelve más difusa, afectando la cámara anterior en forma de uveitis granulomatosa con precipitados queráticos en grasa de carnero y nódulos en el iris. Puede existir un aplanamiento de la cámara anterior por edema del cuerpo ciliar, desprendimiento del mismo y desplazamiento anterior del diafragma iridocristaliniano, que se resuelve cuando la inflamación cede. Este desplazamiento puede llegar a causar un glaucoma agudo por cierre angular. La etapa crónica o de convalecencia tendrá lugar semanas después de la etapa uveítica. Se caracteriza por el desarrollo de vitíligo, poliosis y despigmentación de la coroides. El signo de sugiura o vitíligo perilimbal es la despigmentación más temprana que ocurre, presentándose un mes después de la etapa uveítica. Este signo se limita casi exclusivamente a la población japonesa, siendo muy raro encontrarlo en otras poblaciones. La despigmentación coroidea ocurre varios meses después de la etapa uveítica, lo que lleva a un disco pálido con una coroides de color rojo-anaranjado brillante conocida como Sunset Glow Fundus. Esta fase crónica puede durar varios meses. La etapa crónica recurrente consiste en una panuveitis con exacerbaciones agudas de la uveitis anterior. La uveitis posterior recurrente con desprendimiento de retina exudativo es poco común. En esta etapa pueden aparecer nódulos en el iris. Es durante esta fase de la enfermedad que se desarrollan la mayoría de las complicaciones que amenazan la visión, como las cataratas, el glaucoma, la neovascularización subretiniana y otras. Aunque a veces hay una infección viral previa o un traumatismo ocular o cutáneo, aún se desconoce el iniciador subyacente exacto de la enfermedad de Bokkoya-Nagi-Harada. Sin embargo, esto se atribuye a una respuesta inmune aberrante mediada por células T dirigida contra autoantígenos que se encuentran en los melanocitos, estimulados por la interleuquina 23, las células T helper 17 y la interleuquina 17. En la fase aguda se aconsejan altas dosis de corticoides intravenosos, 1 gramo de metilprednisolona o 100 miligramos de dexametasona a pasar en 1 hora, después de excluir infección sistémica u otro tipo de contraindicaciones. Esta pauta se realiza durante 3 días y es seguida por altas dosis de corticoides orales, que se van disminuyendo de manera muy lenta. La dosis de corticosteroides sistémicos administrados por vía oral es de 1 a 1,5 miligramos por kilo de peso por día durante un mínimo de 6 meses. Se ha demostrado que los pacientes que recibieron tratamiento durante menos de 6 meses tenían más probabilidades de tener recurrencias, un 58,8%, en comparación con aquellos tratados durante 6 meses o más, en los cuales las recurrencias fueron del 11,1%. La dosis alta inicial se mantiene durante 2 a 4 semanas, seguida de una disminución gradual lenta del fármaco. Muchos autores difieren en lo que debe considerarse terapia de primera línea en la enfermedad de Bokkoya-Nagi-Harada, abogando por el uso de inmunosupresores como tratamiento de elección. Parte del razonamiento detrás del uso de la terapia inmunosupresora es evitar los numerosos efectos secundarios asociados con el uso de corticosteroides a largo plazo. La terapia inmunosupresora como tratamiento de primera línea se ha asociado también con mejores resultados de agudeza visual en comparación con la terapia con corticosteroides. Los inmunosupresores que han demostrado ser eficaces en ensayos clínicos son la azatioprina a dosis de 1 a 2,5 miligramos kilogramo día y la ciclosporina a dosis de 3 a 5 miligramos kilogramo día. También se han utilizado micofenolato de mofetilo y rituximab.
Es importante recordar que la administración de inmunosupresores debe ser controlada de cerca junto con un internista para detectar cualquier complicación o efecto secundario del tratamiento. El tratamiento puede mejorar la agudeza visual y la sordera en muchos pacientes, pero algunos sufrirán de manera permanente problemas visuales y auditivos. El pronóstico de la enfermedad depende de la duración y del número de episodios recurrentes de inflamación. La terapia agresiva, la detección temprana, la reducción muy lenta de los esteroides orales y el uso de inmunosupresores son la clave para mantener una buena agudeza visual. Una agudeza visual deficiente se predice por un mayor número de complicaciones, una edad más avanzada al inicio de la enfermedad, una mediana de duración más larga de la enfermedad, retraso al inicio del tratamiento y un mayor número de episodios recurrentes de inflamación. Cuanto mejor sea la agudeza visual en el momento de la presentación, más probabilidades habrá de mejorar la agudeza visual final. La coroidopatía serpinginosa es una entidad clínica rara que causa menos del 5% de los casos de uveitis posterior. Tiene una mayor prevalencia en hombres y afecta a adultos jóvenes y de mediana edad. Se presenta con infiltrados subretinianos de color gris amarillento que generalmente se diseminan centrífugamente desde la región peripapilar, en forma serpinginosa, en forma de serpiente, de ahí su nombre. Las lesiones activas muestran un borde de ataque y se resuelven posteriormente con atrofia del epitelio pigmentario retiniano y de la coriocapilar. Las recurrencias consecutivas van a causar una mayor atrofia, dejando lesiones hipo- e hiperpigmentadas que se extienden irregularmente sobre el fondo de ojo posterior. Aunque bilateral, la enfermedad suele ser asimétrica, con múltiples lesiones en diferentes etapas de resolución en ambos ojos, presentando recurrencias con intervalos variables que van desde meses hasta años. La inflamación de cámara anterior y la vitritis, en caso de presentarse, son mínimas. En fases iniciales puede confundirse con la epiteliopatía pigmentaria placoide multifocal posterior aguda. El diagnóstico diferencial también incluye otras etiologías de uveitis posterior que causan corioretinitis multifocal o placoide, como la corioretinitis multifocal, la toxoplasmosis y la tuberculosis. Con el tiempo, las lesiones se pigmentarán y en su evolución, la complicación más frecuente es la neovascularización coroidea, que llegará a afectar al 35% de los pacientes. Otras complicaciones que pueden surgir son la fibrosis subretiniana, el edema macular quístico, la oclusión venosa de rama, el desprendimiento de retina seroso, la neovascularización de la papila y la uveitis anterior. La causa no se conoce, pero existe un proceso inflamatorio que apunta a la vasculitis como fenómeno causante de las lesiones. Por lo que se conoce de la coroidopatía serpinginosa hasta el momento, se cree que su origen probablemente sea inmunogénico, ya que parece responder al tratamiento con corticoides y otros inmunosupresores. Además, los pacientes afectados también muestran una mayor frecuencia de asociaciones de HLA-B7 y antígeno S retiniano. No se han identificado asociaciones con enfermedades sistémicas. Se han propuesto otros mecanismos patogénicos y puede haber una asociación de la coroidopatía serpinginosa con etiologías infecciosas como Mycobacterium tuberculosis y el virus herpes. Además, la evolución en forma de recurrencias es compatible con enfermedades infecciosas como las herpéticas, pero estas hipótesis aún están por demostrarse. Antes de comenzar el tratamiento, las pruebas de tuberculosis son fundamentales y se debe descartar esta entidad. La instauración del tratamiento de la coroidopatía serpinginosa tiene como objetivo detener la inflamación corioretiniana, especialmente cuando las lesiones que avanzan amenazan la fóvea. Con frecuencia se utilizan corticosteroides sistémicos o perioculares.
La prevención de la recurrencia generalmente requiere un tratamiento antiinflamatorio a largo plazo. En este caso, se suelen utilizar antimetabolitos, metotrexato, micofenolato de mofetilo, azatioprina, también ciclosporina A o agentes anti-TNF como adalimumab o infliximab, una vez se ha descartado previamente la tuberculosis. En este vídeo vamos a hablar del signo del faro en la niebla. Este es un signo característico en la retinocoroiditis por toxoplasma. El signo del faro en la niebla se define como focos blancos de retinitis toxoplásmica con inflamación vítrea supraadyacente. La imagen nos recuerda a la luz de un faro en la niebla. El foco de luz es una retinitis necrotizante focal que destaca por su intenso color blanco. En este caso clínico, aparecen 3 lesiones de retinocoroiditis toxoplásmica, aunque la lesión inferior izquierda es la que presenta un mayor brillo. Se aprecia una vitritis generalizada, pero en esta zona podemos ver una mayor inflamación vítrea, una vitritis moderada. Y en esta otra zona vemos una inflamación vítrea severa. La vasculitis retiniana, típicamente cerca del foco de retinocoroiditis, es otro de los hallazgos clásicos de la toxoplasmosis ocular. Y aquí, en el lado nasal, podemos ver otro foco de periflebitis retiniana. Este es el signo del faro en la niebla. La coroidopatía puntata interna o PIC, según sus siglas en inglés, es una coroidorretinopatía inflamatoria multifocal idiopática, poco frecuente y que afecta mayoritariamente a mujeres jóvenes con miopía. Esta se engloba dentro de los White Dot Syndromes, ya que en la oftalmoscopia se pueden ver lesiones bilaterales amarillo-blanquecinas, limitadas al polo posterior y afectando al epitelio pigmentario de la retina y a la coroides interna. Cabe destacar que en la PIC no hay afectación de la cámara anterior ni inflamación del vítreo. El año 1984, el prestigioso oftalmólogo Robert Watzke y sus colegas de la Universidad de Iowa presentaron un estudio de 10 mujeres jóvenes miopes con clínica de visión central borrosa, fotopsias y escotomas paracentrales. El fondo de ojo mostraba múltiples lesiones blanquecinas a nivel de la coroides interna y del epitelio pigmentario de la retina, asociadas con frecuencia a desprendimientos serosos de la retina neurosensorial. Ninguna paciente tenía afectación de la cámara anterior o de la cavidad vítrea. Al descartar otras posibles causas, fundamentalmente infecciosas, concluyeron que posiblemente se encontraban delante de una nueva entidad no descrita hasta la fecha, a la cual denominaron coroidopatía puntata interna. Como se ha dicho anteriormente, se trata de una enfermedad poco frecuente y heterogénea, tanto en forma de presentación como en severidad, por lo que su incidencia es difícil de estimar. Es por ello que los datos epidemiológicos de la enfermedad son limitados y difícilmente interpretables. Por un lado, un estudio de la Universidad de Iowa estimó que la incidencia de PIC en esta ciudad estaba alrededor de 0,4 casos nuevos por millón de habitantes por año. Por otro lado, de acuerdo con los datos publicados por parte de la Manchester Uveitis Clinic, entre los años 1991 y 2013 se vieron 3.000 pacientes con uveitis, entre los que reportan 83 casos de PIC, representando el 2,8% de los casos vistos durante esos años. Es por ello que, según estos datos y teniendo en cuenta la población de Manchester, se estimó que la incidencia anual era de 1,6 casos cada millón de habitantes. No obstante, dicha incidencia podría estar sobreestimada, ya que al ser una enfermedad poco frecuente y de difícil manejo, es muy probable que entre estos 83 casos se encontrasen pacientes provenientes de fuera de Manchester derivados a dicha clínica de referencia. Por lo que a la demografía se refiere, las personas afectadas de PIC son mayoritariamente mujeres jóvenes y miopes. Destaca un cuestionario hecho por Gerstenblith et al. A la PIC Society para evaluar la demografía de la población afecta. Un total de 77 personas contestaron al cuestionario,
los datos del cual se recogen en la tabla siguiente. Es decir, vemos que la enfermedad afecta de manera predominante a mujeres caucásicas jóvenes con miopía. La etiología de la PIC sigue siendo desconocida a día de hoy, y la fisiopatología tampoco ha estado bien dilucidada. Al igual que otras condiciones que se incluyen en los White Dot Syndromes, se cree que la enfermedad se daría en individuos con cierta susceptibilidad genética, en los cuales un factor ambiental, como por ejemplo una infección, desencadenaría una reacción autoinmune contra antígenos de la retina y de la coroides interna. Algunos estudios aportan datos que sustentarían la hipótesis de la susceptibilidad genética en dichos pacientes y la base autoinmune de la enfermedad. Existen series publicadas de pacientes con PIC en los que el 26% tenía historia familiar de enfermedad autoinmune y entre un 3 y un 13% antecedentes a nivel personal de autoinmunidad. También existe un caso descrito en la literatura de madre e hija, ambas afectas de PIC. Asimismo, se han asociado dos polimorfismos del gen de la IL-10, una citocina antiinflamatoria, a un mayor riesgo de sufrir la enfermedad. IL-10-HT-SNP2A conlleva una menor producción de IL-10, mientras que IL-10-HT-SNP5T tiene un significado incierto, pero también se ha asociado con un mayor riesgo. Finalmente, se ha encontrado una mayor frecuencia de PIC entre los individuos con HLA-DRB1 15, un 26% contra el 16% que representa la población general. Los estudios anatomopatológicos son limitados, ya que en el tejido se encuentra muchas veces extirpado por la neovascularización coroidea, o CNV según sus siglas en inglés, que tiene lugar en la enfermedad. No obstante, los pocos análisis disponibles que hay apoyan la teoría de la patogenia autoinmune de la enfermedad. Olsen et al. Describieron en 1996 que la CNV en la PIC se desarrollaría siguiendo 5 fases. En una primera fase, se daría una lesión inflamatoria focal en la membrana de Bruch. Seguidamente, se produciría una neovascularización precoz a través de una rotura de dicha membrana hacia el espacio subretiniano. Seguidamente, se daría una coalescencia de los focos de neovascularización, formando lo que se conoce como membrana de neovascularización coroidea. Finalmente, se daría una fibrosis subretiniana con contracción del tejido y acabaría quedando una placa fibrótica cicatricial con pérdida del epitelio pigmentario de la retina y los fotorreceptores. Otros hallazgos histopatológicos que se han encontrado son infiltrados de células inflamatorias como macrófagos o microglía, ausencia de linfocitos B y niveles elevados de VEGF. Como hemos dicho anteriormente, la mayoría de las pacientes con PIC son miopes. En un primer momento se pensó que la miopía podía provocar fisuras o Lacker cracks en la membrana de Bruch y ocasionar la enfermedad, pero actualmente se ha demostrado que la lesión es inflamatoria y no mecánica, por lo que esta hipótesis estaría descartada. La hipótesis actual es que el adelgazamiento o el aumento de la fragilidad de la membrana de Bruch, consecuencia de la tensión sobre esta producida por la miopía, podría permitir un mayor tráfico de células inmunes y el desarrollo de la neovascularización, contribuyendo así a la aparición de la PIC. En relación a la clínica, de acuerdo con la encuesta realizada en el estudio de Gerstenblythe, los síntomas iniciales de la PIC más frecuentes son los escotomas, en un 91%, seguidos de la visión borrosa, en un 86%, y las fotopsias, en un 73%. La agudeza visual en el momento del diagnóstico suele ser normal en los pacientes con PIC. No obstante, en función de la localización de las lesiones, la agudeza puede variar, siendo peor en aquellos pacientes que presenten lesiones localizadas cerca de la fóvea o en caso de presentar desprendimiento de retina neurosensorial secundario a las lesiones activas de la mácula. De la misma forma, la severidad de los síntomas también puede ser variable en función de las lesiones. En relación a los signos, en el fondo de ojo de los pacientes que presentan PIC se observan lesiones pequeñas, entre 100 y 300 micras, bien definidas, de color gris amarillentas, que, generalmente, se localizan en el polo posterior y se distribuyen de forma aleatoria. Estas lesiones inflamatorias se producen en el epitelio pigmentario de la retina externa, y la coroides interna, no observándose lesiones inflamatorias en otras regiones oculares. En ocasiones, estas lesiones pueden ir asociadas a un desprendimiento de retina neurosensorial. La siguiente fase es probablemente la más crítica para el pronóstico visual a largo plazo. En algunos casos, las lesiones inflamatorias de la PIC tienden a resolverse en unas semanas. Este sería el mejor escenario de todos,
con la desaparición de las lesiones y la recuperación completa de la sintomatología visual. No obstante, en general, las lesiones suelen causar cambios estructurales que serán detectados con pruebas de imagen multimodales como la OCT de alta resolución o la autofluorescencia, incluso después de una resolución clínicamente completa. Otro escenario común sería el desarrollo de cicatrices atróficas coriorretinianas en los sitios en que, previamente, se había producido la inflamación. Con el paso del tiempo, estas cicatrices cada vez estarán mejor delimitadas y pueden presentar pigmentación. Incluso sin ninguna inflamación en curso, se ha visto que las cicatrices suelen aumentar de tamaño, dando lugar a un empeoramiento de los síntomas con el tiempo, llegando a tener un gran impacto en la agudeza visual si acaban afectando a la fóvea. Finalmente, hay que tener en cuenta que en los pacientes con PIC se pueden producir principalmente dos complicaciones que presentarán un impacto significativo en su visión: la neovascularización coroidea y la fibrosis subretiniana, siendo la primera la que presenta un peor pronóstico visual. El porcentaje de pacientes con PIC que acaba desarrollando las membranas neovasculares coroideas es variable en función de la serie, apareciendo aproximadamente entre el 22 y el 69% de los pacientes. La otra complicación que pueden presentar estos pacientes es la fibrosis subretiniana, que es relativamente frecuente, apareciendo en al menos el 56% de los pacientes durante el primer año. Con el paso del tiempo pueden desarrollar también fibrosis peripapilares o fibrosis en forma de puente entre las cicatrices. Aunque la mayoría de los pacientes presentan clínica unilateral al inicio de la enfermedad, posteriormente es frecuente que la enfermedad se acabe desarrollando de forma bilateral. Es importante realizar un buen diagnóstico diferencial en los pacientes que presentan la sintomatología explicada, junto con los hallazgos en el fondo de ojo, para poder establecer así un diagnóstico correcto. En primer lugar, se debe realizar con la coroiditis multifocal con panuveitis. Esta enfermedad, junto con la coroidopatía apuntada interna, son dos enfermedades que se incluyen en el White Dot Syndrome, un grupo heterogéneo de enfermedades idiopáticas que se caracterizan por presentar múltiples lesiones blanco-amarillentas de origen inflamatorio a nivel de la retina externa, concretamente en el epitelio pigmentario de la retina y en la coroides. Existe una gran controversia en la literatura en cuanto a si la coroidopatía apuntada interna y la coroiditis multifocal son el espectro de una misma enfermedad o corresponden a dos entidades distintas. En el estudio realizado por Gilbert et al. Se analizaron las manifestaciones clínicas y las características demográficas de ambas enfermedades, y se sugirió que eran dos entidades distintas. Aún así, muchos autores continúan considerándolas dentro del mismo espectro. La PIC se caracteriza por presentar lesiones en el polo posterior en ausencia de respuesta inflamatoria intraocular. Esto diferencia la PIC de la MCP, que se caracteriza por presentar vitritis con o sin inflamación de la cámara anterior, asociada a las típicas lesiones coroidorretinianas periféricas en el fondo del ojo. Clínicamente, la MCP suele tener un curso crónico y recidivante, con peor pronóstico visual, a diferencia de lo que ocurría con la PIC, que suele ser recurrente con remisiones intermedias. Aunque ambas enfermedades son más comunes en personas miopes, se ha observado que la PIC se asocia a una mayor proporción de pacientes miopes y con un mayor grado de defecto de refracción que en la MCP. Por último, los pacientes con PIC tienen una mayor prevalencia de CNV, presentando sintomatología antes que los pacientes con MCP. Estos, a su vez, pueden presentar otras complicaciones como edema macular, membrana epirretiniana y neuropatía óptica que no suelen observarse en los pacientes con PIC. Por otro lado, la coriorretinopatía en Birdshot o imperdigonada es una enfermedad inflamatoria que se caracteriza por presentar múltiples lesiones amarillo pálido localizadas en la periferia o periferia media a nivel del epitelio pigmentario de la retina y la capa coriocapilar. A diferencia de la PIC, el BCR se asocia con vitritis, periflebitis retiniana, fuga vascular, edema del disco óptico, edema macular y está fuertemente asociada con el HLA-A29. Además, los pacientes con BCR presentan más frecuentemente diferentes grados de pérdida y dolor visual. Otro diagnóstico diferencial que nos tenemos que plantear es con el síndrome de la fibrosis subretiniana progresiva y uveitis. Este afecta también predominantemente a mujeres jóvenes miopes y se manifiesta inicialmente con múltiples lesiones pequeñas blanco-amarillentas en el epitelio pigmentario de la retina y coroides en el polo posterior. Se localizan en la periferia media y progresivamente,
van coalesciendo las lesiones hasta formar grandes áreas de fibrosis subretiniana. Esta enfermedad presenta un pronóstico visual significativamente peor que la PIC. El síndrome de la histoplasmosis se caracteriza por presentar la tríada de cicatrices atróficas coroideas en la mácula y periferia media, atrofia peripapilar y membranas neovasculares coroideas en ausencia de inflamación vítrea y de la cámara anterior. Las lesiones que se observan debido a la histoplasmosis y a partir de las cuales se desarrollará la CNV no presentan inflamación activa, pero corresponden a lesiones perforadas y focales de la membrana de Bruch, a diferencia del observado en la PIC. POHS se observa principalmente en el subcentro de Estados Unidos, donde Histoplasma capsulatum es endémico. Además, se ha descrito asociación con HLA-B7 y HLA-DR2. La epiteliopatía pigmentaria placoide posterior multifocal aguda es una enfermedad retinocoroidal inflamatoria que se caracteriza por presentar pérdida de visión aguda y múltiples lesiones blanco-amarillentas planas a nivel del epitelio pigmentario de la retina y capa coriocapilar. En función de la localización de estas lesiones, los pacientes presentarán pérdida de visión central o paracentral. Las lesiones observadas en esta enfermedad son más grandes que las observadas en la PIC, con hipofluorescencia en las primeras fases de la angiografía fluoresceínica e hiperfluorescencia en las fases más tardías. Esta enfermedad se ha asociado a diversas enfermedades como la infección viral sistémica, los trastornos cerebrales transitorios, la vasculitis cerebral o la nefritis, entre otras. La coroidopatía serpingosa es una corioretinopatía inflamatoria que se caracteriza por lesiones gris-amarillentas que en algunas ocasiones evolucionan a áreas geográficas de atrofia corioretinianas en ambos ojos. Generalmente, las lesiones se producen en la región peripapilar y posteriormente se diseminan siguiendo un patrón helicoidal a lo largo de las arcadas vasculares mayores hacia la mácula y la retina medioperiférica. Estas lesiones son mucho más grandes que las observadas en la PIC. Las recurrencias son comunes y se manifiestan como extensiones gris-amarillentas a nivel del epitelio pigmentario de la retina y la capa coriocapilar, contiguas o como satélites a áreas de atrofia coroidorretinianas previas. En aproximadamente un tercio de los pacientes presentan células inflamatorias en el vítreo. En las zonas previamente afectadas se puede observar atrofia coroidorretiniana y cambios pigmentarios. La alteración visual en los pacientes con esta enfermedad puede ser debido a las lesiones retinianas que afectan directamente la mácula central o secundarias al desarrollo de CNV como resultado de la ruptura del complejo membrana de Bruch epitelio pigmentario de la retina. Finalmente, el síndrome de múltiples puntos blancos evanescentes es una enfermedad inflamatoria intraocular idiopática y autolimitada que presenta pequeñas lesiones gris-amarillentas a nivel de los fotorreceptores de la retina o del epitelio pigmentario de la retina. Además, estos pacientes presentan disminución de la agudeza visual, células en la cámara anterior, células en el humor vítreo y defecto pupilar aferente, entre otros. Esta enfermedad se caracteriza por presentar una recuperación total, rápida y espontánea de la función visual. La angiografía fluoresceínica permite diferenciar este síndrome de PIC, presentando áreas de hiperfluorescencia iniciales con marcaje tardío del epitelio pigmentario de la retina y el área peripapilar. El diagnóstico de PIC es clínico y se realiza a partir de la historia clínica, la sintomatología y la exploración oftalmológica mediante el fondo de ojo como se ha explicado anteriormente. Se pueden realizar también pruebas complementarias para el diagnóstico de casos difíciles y para hacer una monitorización y seguimiento de las pacientes. Las pruebas complementarias utilizadas son 1. La angiografía fluoresceínica. Mediante esta prueba se observan lesiones hiperfluorescentes puntiformes en la coroides en las fases arteriales tempranas. En las fases tardías se ve una tinción o fuga variable de las lesiones. Cuando hay membrana neovascular coroidea, se observan áreas focales con una red diáfana de neovascularización irregular, con hiperfluorescencia en la fase temprana y fuga en la fase tardía. En segundo lugar encontramos la angiografía verde indocianina. Con esta prueba se observan lesiones hipofluorescentes que corresponden a zonas de hipoperfusión coroidal y capilares coroideos dilatados alrededor de las lesiones. Además, también se han observado puntos de hiperfluorescencia en las paredes de los vasos que podrían indicar una vasculitis asociada. Por otro lado, en la OCT, o tomografía de coherencia óptica, se observan lesiones que afectan al epitelio pigmentario de la retina, además de las lesiones características de cada uno de los estadios de la enfermedad. Esta prueba nos permite diferenciar las lesiones activas de las inactivas. En las lesiones activas se puede observar
elevación del epitelio pigmentario de la retina que fluctúa según la actividad, señales hiperreflectivas por debajo del epitelio pigmentario de la retina, engrosamiento homogéneo coroideo y también puede haber afectación de la retina externa. En las lesiones inactivas se han descrito distintas alteraciones, como atrofia focal de la retina externa del epitelio pigmentario de la retina, depósitos hiperreflectivos debajo del epitelio pigmentario de la retina y elevaciones focales de dicho epitelio con espacios hiporreflectivos subyacentes. En resumen, la OCT constituye una técnica útil para realizar la monitorización de los pacientes y observar los cambios de la enfermedad a lo largo del tiempo. A continuación encontramos la angio-OCT. Esta técnica puede ser útil para diferenciar entre las lesiones inflamatorias y CNV y permite hacer una angiografía sin el uso de contraste. La angio-OCT muestra señal de flujo en la morfología de la lesión de CNV en la retina externa y la capa coriocapilar. En quinto lugar encontramos la autofluorescencia del fondo de ojo o FAF. En esta prueba, tanto las lesiones activas como las atróficas y las subclínicas se muestran hipoautofluorescentes. En el caso de las lesiones activas, cabe destacar que presentan un halo hiperautofluorescente alrededor que se va desvaneciendo. Finalmente, encontramos el campo visual. Esta prueba es útil para poder tener una representación de la afectación visual de las pacientes que, normalmente, presentan un aumento del tamaño del punto ciego y escotomas centrales y paracentrales. En relación al abordaje terapéutico, en la mayoría de las pacientes con PIC no será necesario ningún tratamiento específico, por lo que se adoptará un manejo conservador con observación y seguimiento de dichos pacientes. En caso de presentar una disminución de la agudeza visual o la presencia de múltiples lesiones agudas próximas a la fóvea, se recomendará el tratamiento con corticoides sistémicos o perioculares. En caso de tratamiento sistémico, se iniciará una pauta de corticoides de 1 mg/kg, aproximadamente unos 60-80 mg diarios vía oral, durante 3-5 días y posteriormente una pauta descendente de manera progresiva. Por lo que a los corticoides perioculares se refiere, encontramos varias opciones: inyección intravítrea de 4 mg de triamcinolona, implante intravítreo de 0,35 mg o 0,7 mg de dexametasona y implante intravítreo de 0,59 mg de acetónido de fluocinolona. Por otro lado, en caso de presentar lesiones persistentes o recurrentes, se iniciará tratamiento inmunosupresor. Este se puede hacer con inyecciones sistémicas de micofenolato de mofetil, sirolimus o interferones alfa o beta. Finalmente, en caso de presentar neovascularización coroidea, será necesario iniciar un tratamiento antiangiogénico, ya que si no, ésta progresará inevitablemente. Este se puede realizar con inyecciones intravítreas de anti-VEGF, como bevacizumab o ranibizumab, los cuales han mostrado buenos resultados en varios estudios en los seguimientos posteriores a 4 años. Otra opción, en los casos de presentar CNV, sería el tratamiento con láser o con terapia fotodinámica. No obstante, con el desarrollo y los buenos resultados de la terapia intravítrea con anti-VEGF, cada vez su uso es más limitado. En relación al pronóstico, la afectación visual depende de la localización de las lesiones y de la presencia o no de complicaciones. Generalmente, la enfermedad tiene un curso autolimitado y las recurrencias son comunes, sobre todo los 3 primeros meses después del episodio. Las principales causas de pérdida visual son la aparición de complicaciones, CNVM y fibrosis subretiniana. En ausencia de CNVM, el pronóstico visual es bueno. El 50-75% de los ojos tienen una agudeza visual superior a 20/25, pero un quinto de las pacientes acabará con una agudeza visual menor a 20/200 a causa del desarrollo de CNVM o fibrosis subretiniana. Se han descrito distintos casos de recurrencia de la enfermedad o desarrollo de CNV durante el embarazo. Es probable que este hecho esté relacionado con los niveles elevados de factores angiogénicos como VEGF y el factor de crecimiento placentario que se dan durante el embarazo. La uvea es la capa media del globo ocular y para su estudio la podemos dividir en 3 partes: el iris, el cuerpo ciliar y la coroides. A su vez,
El cuerpo ciliar lo podemos dividir en dos partes más, la pars plicata del cuerpo ciliar y la pars plana del cuerpo ciliar. Otra forma de dividir la uvea es según la patología que va a expresar después. Y según esta patología podemos dividir la uvea en uvea anterior, uvea intermedia y la uvea posterior. La uvea anterior estaría compuesta por el iris y la pars plicata del cuerpo ciliar. La uvea intermedia estaría compuesta por la pars plana del cuerpo ciliar y la uvea posterior estaría formada por la coroides. La uvea anterior se va a expresar en la uveitis anterior o iridociclitis como patología. La uvea intermedia se va a expresar como la uveitis intermedia o pars planitis y la uvea posterior se va a expresar como una uveitis posterior o coroiditis. Dentro de la uvea anterior, el iris anatómicamente es una estructura discoidal con un agujero central que es la pupila. Periféricamente forma parte del ángulo iridoesclerocorneal y por su parte posterior se va a continuar con el cuerpo ciliar. Las funciones del iris es de diafragma, regulando la cantidad de luz que penetra en el globo ocular, y otra de las funciones es alterar o variar la profundidad de foco. En el iris, histológicamente diferenciamos varias capas. La capa posterior está formada por el epitelio pigmentario iridiano, que es la estructura responsable del color de los ojos. El estroma iridiano se sitúa anteriormente al epitelio pigmentario y es una capa de tejido conectivo laxo en la cual podemos ver incluidos la musculatura ocular intrínseca responsable de la motilidad pupilar. Esta musculatura está formada por el músculo constrictor de la pupila y el músculo dilatador del iris. La parte anterior del estroma iridiano está tapizada por otro epitelio, el epitelio anterior del iris, que a diferencia del posterior no produce pigmento. El músculo constrictor de la pupila o esfínter es una estructura circular inervada por el sistema nervioso parasimpático y su contracción produce la miosis. El músculo dilatador pupilar son filetes musculares dispuestos de forma radial que estarán inervados por el sistema nervioso simpático y su contracción produce midriasis. Como hemos comentado, en el cuerpo ciliar podemos distinguir dos partes, la pars plicata y la pars plana. La pars plana la describiremos dentro de la uvea intermedia, mientras que la pars plicata que explicamos a continuación se considera dentro de la uvea anterior. La pars plicata del cuerpo ciliar recibe este nombre por la existencia de unas evaginaciones del epitelio ciliar centradas por un eje conectivo vascular, llamadas los procesos ciliares, que se van a proyectar internamente dentro de la cámara posterior ocular. Estos procesos ciliares tienen como función principal la secreción del humor acuoso. La parte más externa del cuerpo ciliar está constituida por el músculo ciliar, que es el responsable de la acomodación, induciendo un cambio de forma o de curvatura del cristalino. Este músculo tiene una forma circular, abarcando como un anillo los 360 grados del cuerpo ciliar. Su acción se transmite al cristalino a través del ligamento suspensorio del cristalino, también llamado ligamento zonular, zónula de zinc o simplemente zónula. Este es un fino ligamento radial que salta desde los procesos ciliares a la periferia del cristalino. La uvea intermedia está formada por la pars plana del cuerpo ciliar. La pars plana es la continuación posterior del cuerpo ciliar a partir de los procesos ciliares. Se encuentra situada dentro de la cámara vítrea
y contribuye a la fabricación de glicosaminoglicanos del vítreo. Por su parte posterior se continúa con la coroides y con la retina, formando a este nivel de unión una estructura festoneada que recibe el nombre de ora serrata. La uvea posterior o coroides es una capa esencialmente vascular cuyas funciones son la nutrición de las capas más externas de la retina y mantener una temperatura constante que garantice un funcionamiento correcto de los pigmentos visuales. Podemos distinguir en ella dos capas bien diferenciadas, la más externa o capa de grandes vasos y la interna o capa coriocapilar. Entre esta última, entre la coriocapilar y la retina, se encuentra una formación membranosa compuesta por fibras de colágeno y elastina denominada membrana de Bruch.